Vamos a continuar, hermanos, con la carta a Filipenses, el capítulo 2. Daniel nos compartía del 1 al 4 el domingo pasado. Ya está en el canal de YouTube de la iglesia, la prédica del domingo pasado, el estudio. Y vamos a continuar ahora con un par de versículos más, con la ayuda del Señor, ¿ok? Bueno, vamos a ir al versículo 5, hermanos. Haya pues, dice Pablo, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo y sus cosas, ¿verdad, hermanos? Pablo y sus detallitos. De entrada ya nos confrontó el apóstol Pablo. Ya solo con esa sugerencia Pablo ya nos confrontó, ya nos exhortó. Pablo dice, miren, parte del evangelio es que ustedes también tengan el sentir. Otra versión dice la actitud. Eso dice la Nueva Traducción Viviente, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuántos a veces han tenido una mala actitud, hermanos? ¿Alguna vez en la vida? Una vez. Sí, ¿verdad? Todos hemos tenido una actitud. ¿Qué nos hace tener una mala actitud? ¿Qué? ¿Algún valiente que se atreva a decirme qué o quién? Sí, pero, por ejemplo, a mí me hace tener mala actitud el tráfico, hermanos. ¿A ustedes no? ¿Qué más, hermanos? La comida, ¿verdad? Esperábamos nosotros que en el almuerzo a veces tenemos la fe de que la señora hoy ha cocinado, la que vende la comida a la vista, ¿verdad? El comedor, que hoy digamos, bah, qué bien se mira ese pollo guisado, pero cuando le doy la mordida a la papa, porque la zanahoria no es comida, hermanos, cuando le doy la mordida a la papa, tampoco las pacayas no son comida, hermanos, amén. Amén, un amén, dos amenes. Hermano, la berenjena, eso, la flor de isota, hermano. Este país es el único que se come la flor nacional, hermanos. Cuando le damos la mordida al pollo y le sentimos el olor nos hace tener un poquito de mala actitud. Muchas cosas. Y Pablo dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Ante qué, hermanos? Ante su muerte. Imagínense. Ya lo vamos a ver. Pablo nos prepara y nos dice, tengan ustedes la misma actitud que tuvo Cristo. La actitud, hermanos, del sufrimiento. ¿A cuánto nos gusta sufrir? A nadie. De morir, Cristo. Y de caminar en humildad. Cristo, hermanos, fue y será siempre la persona más humilde que haya pisado la tierra desde los siglos hasta los siglos. Él es la persona más humilde. Es tan humilde que la única vez que dijo, aprendan de mí, fue para decir eso. No dijo, aprendan de mí que camino sobre el agua, que echo fuera demonios, no. La única vez que Cristo enseñó algo puntualmente, enseñó 1000 cosas, pero externó que nos estaba enseñando algo. Dijo, aprendan de mí, que soy, ¿qué, hermanos? Manso y humilde de corazón. Qué maravilloso Él, ¿verdad? Y entonces Pablo nos empieza a preparar. ¿Saben algo? Cristo padeció todo lo que nosotros hemos padecido, padecemos ahora y padeceremos alguna vez.
Nos lo confirma, por ejemplo, Hebreos 4, del 14 al 16. Si leemos la traducción viviente, es mucho más clara, Daniel, si eres tan amable. ¿Lo tenemos? Por lo tanto, dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo. ¿Quién es? Dice el escritor a Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que, conocemos este versículo, ¿verdad? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia del Señor. Ahí alcanzaremos su misericordia, encontraremos gracia para el oportuno socorro, dice la versión 60. Todo lo que sufrimos, hermanos, Él lo ha sufrido. Y ese es un versículo, hermanos, que a mí me consuela, porque Él me entiende. Sus compañeros de trabajo no lo entienden, hermanos, Cristo lo entiende. El médico no lo entiende, Cristo lo entiende. Con Ceci hablábamos esta semana y me decía, Abraham, usted no me entiende lo que yo sentí cuando mi hija me dijo que iba a tener novio. Le digo, no, yo no la entiendo. Quizás no la entiende nadie, pero Cristo la entendió en ese momento. Pareciera un chiste lo que estoy diciendo, pero ¿cuántas mamás han tenido que ver partir a sus hijos con sus esposos? Cristo la entiende. Cuando muere alguien, por eso yo dejé de decir cuánto lo siento, de verdad, si no lo siento, simplemente me solidarizo con su dolor. ¿Por qué? Porque la palabra me lo enseña. Reír con los que están alegres y llorar con los que lloran. Es lo que la palabra me enseña. Entonces, hermanos, cualquier situación de sufrimiento, de enfermedad que le provoque sufrimiento, de tristeza, lo que sea, usted tiene que saber que Cristo lo entiende. Entonces hoy toma sentido el último versículo, ¿no es cierto? Acerquémonos pues, ¿cómo, hermanos? Confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y la gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Hay momentos, hermanos, que nadie puede socorrernos. Usted puede tener a toda la gente del mundo a su alrededor. Hay momentos de soledad, hay momentos que uno no entiende. Y Jesucristo tenía razón cuando dijo, miren, por más que ustedes se afanen, por más que hagan, no podrán ni siquiera añadir 1 centímetro a su estatura. Por más que ustedes hagan, no van a hacer mucho. Espérense, vivan el día a día. Porque miren a las aves del cielo, que no trabajan y sin embargo comen. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial las alimenta. Escuchen, hermanos, qué alegría. ¿Cuánto más a ustedes? Dijo Jesús. Salomón, con toda su gloria, no pudo vestirse como uno de las flores, de los lirios del campo. Por más que hagan, no podrán. Vivan un día a la vez. Y Santiago dice, y si alguno tiene planes para el futuro, debe decir, iré, haré esto y lo otro. ¿Por qué? Si Dios lo permite. Qué tremendo, ¿no? La palabra cómo nos muestra el camino, hermanos. Nos enseña el mapa que debemos llegar. No, dice uno, yo ya estuvo, en noviembre me voy de vacaciones. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Bueno, si Dios lo permite, seguimos aquí, hermanos. Vamos a leer Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Isaías, hermanos, está profetizando con respecto a Cristo. Lo entendemos, ¿verdad? Este es el pasaje de Isaías, que para algunos es casi como el profeta por excelencia, porque fue el que profetizó al Mesías. Y entonces nos está primero describiendo cómo era Cristo. Imagínense, hermanos, dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. O sea que Jesús era feíto, hermanos. Porque si no es hermoso, ¿qué es? No es tan agraciado, ¿verdad? Ahí lo dice. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, dice. Para que le deseemos. Imagínense qué contradicción ante los cuadros que el hombre pinta con respecto a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo aparece Cristo en los cuadros, hermanos? Perfecto, ¿verdad? Con filtros, diríamos ahora. Y dice la palabra que la idea es que no fuera tan guapo para que le deseemos. Bueno, y oigan, y no solo era feíto Jesús, sino que para colmo el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue, hermanos, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero, hermanos, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Qué les parece, hermanos? Jehová dispuso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, ese es el camino de Cristo desde que nació en un pesebre, bueno, desde antes, porque no había lugar para él, hasta el día de su muerte. Padecer, hermanos, sufrir. Los hombres lo querían matar.
Cuando él se le ocurrió decir que era el Hijo de Dios, casi lo apedrean, hermanos, porque lo consideraban un hereje, lo consideraban una persona de segunda y tercera categoría, porque cómo se le ocurría a un carpintero decir que era el Hijo de Dios, si ni siquiera los fariseos, que tenían años de estudio, se atrevían a decir esa semejante barbaridad. El camino de Jesús, hermanos, de sufrimiento, no fue solo el día que lo arrestaron y lo llevaron ante Pilato y lo azotaron. Jesús tuvo un camino de sufrimiento. Ok, punto y aparte. Haya también en vosotros la actitud que hubo en Cristo. ¿Entienden ahora la sugerencia de Pablo? Haya también en ustedes la actitud que hubo también en Cristo. ¿Ante qué, hermanos? Ante el sufrimiento. Pero vivimos en una sociedad en la que el sufrimiento no vende, ¿verdad? ¿Qué es lo que vende hoy, hermanos? Y estoy hablando dentro de las iglesias. ¿Qué es lo que más vende hoy? La prosperidad, ¿no? Y es buena, hermanos. Yo estoy de acuerdo con la prosperidad, siempre y cuando prospere mi billetera y prospere mi matrimonio, porque conozco a muchos que les prosperó la billetera y lo primero que perdieron fue su familia. Conozco a muchos. Les prosperó el negocio y lo siguiente que perdieron fue a su esposa o su integridad. La prosperidad debe ser integral. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Integral. Integral. Eso es lo que vende hoy. Y es bueno. Gloria a Dios por nuestros ahorros, por los viajes que podemos tener, por el carro que podemos tener, por el negocio, por su empresa, por su salario. Gloria a Dios. Pero junto a eso debemos entender, hermanos, que nuestro caminar como hijos de Dios ante una generación que no quiere saber de Cristo es y será de sufrimiento. No hay dónde perderse. Si usted ha decidido, como hemos cantado, he decidido seguir a Cristo. Jesús decía, ¿saben qué? No he venido a traer paz, les he venido a traer espada. Ustedes pueden leerlo en Mateo capítulo 10. Porque los enemigos del hombre, dice Jesús, ¿quiénes van a ser? Los vecinos de al lado. ¿Recuerdan lo que dice? Los enemigos del hombre serán los de su misma casa. La hija estará en contra del padre, el padre en contra de la hija, la nuera en contra de su suegra. Qué bueno que nadie dijo amén. Y así sucesivamente. Porque no era, ¿verdad? ¿Era o no era? No era, ¿verdad? Bueno. Del yerno no preguntaré nada. No sé si era o no era, pero el yerno no hablaré esta mañana. Porque cuando usted decide realmente enfocar su vida en Cristo, habrá resistencia, hermanos. Cuando sus conceptos cambien, cuando sus argumentos sean bíblicos, cuando usted diga, ahora no puedo ir a esto, ¿por qué? Porque todo me es lícito, pero sin embargo, no todo me conviene, todo me es lícito, sin embargo, no todo me edifica. Entonces Pablo dice, haya en ustedes también eso. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¡Qué barbaridad! Siendo Dios, hermanos, amó al mundo y decidió despojarse de su gloria. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Es Jesús Dios? ¿Sí? ¿Y cómo me lo comprueban ustedes que es Jesús Dios? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era
Dios. La versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová dice así: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios, dice. Señor, reprenda al diablo, hermanos. Jesús no era un Dios, Él era, es y será Dios. Ese Jesús es Dios. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 10:30 dice: yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos. Colosenses 2:9 dice: porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud. Colosenses 2:9, perdonen. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El joven rico se acerca a Jesús y entonces le dice: maestro bueno. Conocen la historia, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús lo confronta, hermanos. Y le dice: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino mi Padre. Bueno, tienes que hacer esto, lo otro, guardar. Y el joven, pobrecito, ¿verdad? Le miente y le dice: Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Y dice una versión, y el Señor se le queda viendo y lo amó, dice. Va de haber visto como así como: ay, ternurita, me estás queriendo mentir a mí. El Señor no le creyó, porque no hay nadie, hermanos, que pueda guardar todos los mandamientos. Y lo termina el Señor y le dice: bueno, entonces si has guardado todo, te hace falta una cosa. Ve, ¿se acuerdan? Ve y vende todo lo que tienes y guárdalo en el banco para que te dé intereses. ¿Verdad? Ve, vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres. Y entonces ven y sígueme. Y dice que se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho yo? No se sientan, ¿sí? No se sienta culpable, hermanos. Yo quizá hubiera hecho lo mismo. Porque a mí me gusta el pisto, hermanos. Me gusta saber que cuando el carro se le arruina la batería, solo voy a comprar otra y no tengo que andar haciendo llamadas a nadie para que me preste pisto. Me gusta. Me gusta la seguridad que una cuenta bancaria da. ¿A usted no? ¿Solo a mí? No, ¿verdad? A todos. Entonces, ¿cómo se le ocurre a Jesús decirme que venda todo lo que tengo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Jesús? Y Él se despojó. No estimó. ¿Qué es no estimar? ¿Qué es no estimar? Me erizó la piel. No valoró ser Dios, igual a Dios. ¿Saben por quién no lo valoró? Por mí. Gloria sea el nombre del Señor, hermano. No estimó. Y me llama alguien y me dice: ¿tenés $20 que me prestes? Ay, como decía mi mamá, esos $20 ya van con el luto puesto, decía mi mamá. ¿Entienden ese hebreo? O sea, ya no vuelven, ¿verdad? Y es tanto, hermanos, que a veces, cuidado con el carro, uy, no me lo vayas. Uy, mi celular, cuidado, el piano. Cuidado. Haya también en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál? Que no estimó ser igual a Dios. ¿Para qué? Como cosa a qué aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, hermanos, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Saben cuál es la palabra que usa el Nuevo Testamento
en el griego, el original, en vez de siervo, esclavo, doulos. O sea que, dice Pablo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo. ¿Y quién era un esclavo, hermanos? En las clases sociales, en el tiempo de Cristo, el esclavo era la posición social más baja. El esclavo no tenía derechos. El esclavo no tenía voz, no tenía derecho a opinar. El esclavo no tenía derecho a sugerir, mucho menos a ordenar algo. El esclavo era, él o la esclava era la persona que recibía a los visitantes y le lavaba los pies. Que no usaban Hoka, hermanos, en ese tiempo. Ni On, ni Adidas, ni Nike, nada. No habían calles, no se había descubierto el petróleo, no había asfalto todavía. La gente usaba sandalias. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque Felipe dice, no soy ni siquiera digno de desatar la sandalia de Cristo. Usaban sandalias. Y el esclavo, hermanos, es el que lavaba los pies tirado en el suelo, tomaba el huacal y lavaba los pies. Justo lo que Daniel nos mencionaba la semana pasada. Pedro le dice, no, yo no me dejaré que tú me laves los pies. Y Cristo le dice, bueno, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Báñame, Señor, le dijo Pedro. Y Jesús, hermanos, toma una toalla. No. Otra cosa. Jesús toma una toalla, hermanos. Y los discípulos lo ven hacer lo que solamente hacían los esclavos. Ni siquiera Judas había hecho eso. Y Jesús toma la toalla y uno por uno lava los pies de sus discípulos en humildad. Hoy no necesitamos hacer eso, gracias a Dios. Hay iglesias que a veces lo hacen, lo respeto. No es necesario, no nos da, no nos quita, no hay beneficios ni desventajas en eso. Es un tema de forma, no es un principio ahora. Pero vamos más profundo, hermanos. ¿Somos siervos de alguien? ¿Le servimos a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Me puedes traer un vaso con agua? Acaba de estar en la cocina. Quiere que le lleve un vaso con agua. Ese es un detalle que estoy comentando. ¿Recuerdan los primeros versículos de Filipenses? Lo que nos enseñaba Daniel la semana pasada. Cada uno vea a los demás como superiores a uno mismo. ¿Qué me vas a decir vos a mí? Le puedo decir yo a los músicos. Si yo tengo 30 años de tocar el piano, ¿qué me vas a decir vos a mí? Cada uno ve a los demás como superiores a uno. ¿Qué si yo fui a la universidad, vos no fuiste? ¿Qué si a mí Dios me dio el talento, a mí Dios me dio? ¿Qué me vas a decir vos a mí? Viendo a los demás como superiores a uno mismo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Se están gozando? Yo siento gozo en mi alma. ¿Y nosotros de qué debemos despojarnos? Lo primero que pensé fue en cosas materiales. Títulos universitarios, honores, reconocimientos, premios físicos o respeto de la gente. Maestro, hay gente que a mí me dice maestro. A mí, estoy hablando de mí. Otros me llaman pastor, doctor, eso no me dicen a mí. Doctor le dirán algunos, ingeniero, licenciado, etcétera. Pero ¿y si nos despojamos de algunas otras cosas como por ejemplo el orgullo o del enojo? O quizá de la crítica o de la falta de perdón, o quizá de la soberbia de que no necesitamos de nadie.
A mí yo levanté esto solo, yo logré esto solo, nadie me ayudó. Yo conseguí mi trabajo solo, conseguí mi ascenso yo solo, no necesité ayuda de nadie. Michael Jordan, el mejor jugador de básquetbol para mí de la historia, no ganó un título. Michael Jordan fue el número 1 del draft en el 82. Ahí luego buscan eso en Google. Lo escogieron los Chicago Bulls. Y no ganó ningún título sino hasta 10 años después que la franquicia de los Bulls le contrató a otros jugadores que pudieran ayudarle a ganar 3 campeonatos seguidos en 2 ocasiones. ¿Perdón? Pippen, Harper, Rodman, Luke Longley, pero en el primer triplete fue Pippen la persona que junto con Jordan lograron ganar los primeros 3 títulos. En el fútbol es lo mismo. Yo no puedo decir no necesito de nadie. Lo que he logrado lo he logrado yo solo. Eso, hermanos, es mentira. Primero, porque lo que usted tiene, poco, mucho, mediano, grande, se lo dio Dios. Pero Dios no vino a decirle, aquí está. No, ¿verdad? Él usó a personas, usó momentos, usó situaciones para bendecirlo a usted. Entonces, hermanos, cuando yo pienso en Cristo despojándose de su grandeza, yo digo, Señor, ayúdame a despojarme a mí de mi orgullo, de lo que a veces olvido que tengo, de lo que a veces, quiero aclarar la forma, de lo que tengo y se me olvida por quién lo tengo. Ahí está. Mi talento, hermanos, mi música que corre por mis venas, me lo dio Dios. Y es lo que Dios ha utilizado para darme de comer desde hace 25 años. Es lo que Dios ha hecho conmigo. Y con ustedes, hermanos, ¿de qué ustedes tendrían que despojarse siguiendo el ejemplo de Cristo? Eso lo sabrán ustedes mejor que yo. El último versículo para hoy, el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice, hermanos? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuchen la traducción viviente lo que dice: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Hermanos, lo primero que tenemos que extraer de ese versículo es recordar que Jesús era inocente. 1 Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. ¿Cuántos han reclamado una vez de que pagan justos por pecadores? ¿Alguna vez? No es justo. Yo no era, por la culpa de ustedes. Imagínense a Cristo diciéndole al Padre, Señor, no, Señor, yo no voy a morir ni por este, ni por aquel, ni por el otro. No, yo no voy a sufrir por él. Él era inocente, hermanos, pero murió como un criminal. Lo saben, ¿verdad? No tengo que recordárselos, pero lo haré. La muerte de cruz era la muerte, hermanos, no solo la muerte más cruel, sino la muerte que era específica y exclusivamente para ¿quiénes? Para los criminales más terribles de la época. Ahí murió el personaje más justo de la historia. Ahí murió el personaje más noble, más humilde, más inteligente, más sabio. Pero como dice un dicho por ahí, él no murió, a él no lo mataron, él se entregó para que lo mataran, hermanos. Los soldados se lo decían: hey, llama a tus ángeles. Se lo decían en burla. El ladrón de al lado se lo decía: hey,
ya que eres el Hijo de Dios, sálvate y de paso nos salvas a nosotros también. Llámalos. Me imagino a Jesús peleando con él mismo, diciendo, no tengo mucho que estar haciendo aquí, sin embargo esto es el todo de toda la humanidad. Porque como dice Isaías 53, sobre él cayeron, hermanos, todos nuestros pecados. Él era inocente, se humilló, hermanos, y Jesús nos da el mayor ejemplo de humildad, de paciencia, perseverancia, fe, esperanza, pero sobre todo de amor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermanos, para concluir, ¿qué debemos hacer nosotros? Ya que Pablo nos confronta. Y esto es lo lindo, pleca complicado de estudiar la escritura de esta manera. Porque no seguimos un programa de leer la palabra en un año. Está bien, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero yo considero que se termina ese programa más por obligación que por otra cosa. La palabra no se lee por obligación, por compromiso, por cumplir un programa. Se escudriña de esta forma, hermanos, paso a paso. Y cada vez la palabra nos hace entender por el Espíritu Santo que no somos tan héroes como creíamos, ¿verdad? Que no somos tan buenos como creíamos. Que no somos tan justos como creíamos que éramos. Sin embargo, no siendo lo que quizás creíamos que éramos, a pesar de cómo somos, Él nos amó, nos ama y nos amará. Y dio a su Hijo único para morir por el mundo. Para morir por mí, hermanos. Él se despojó de su grandeza. Ya luego veremos cómo el Señor lo exalta, pero hoy nos tocó ver su ejemplo de desestimar ser como Dios, de humillarse, de venir y convertirse en el siervo, en el esclavo por excelencia. Los fariseos lo llamaban maestro sin creerlo. Los escribas lo llamaban rabí sin creerlo. A veces, hermanos, sus mismos discípulos no creían que lo fuera. Superen eso. Está bien que dude de mí el mecánico, ¿va? Está bien que dude de mí el vecino. Pero que Andrea dude de mí, que mi mamá dudara de mí, que mi tía dude de mí, que ustedes dudaran de mí, duele, dolería. Y Tomás, después de que resucita, todavía Jesús entra y le dice, ¿cómo es posible, Tomás, que no hayas creído? Porque el tipo dijo, yo no creo. Hasta que yo meta mi dedo en su costado y en las heridas y en las cicatrices, voy a creer. Y en el momento atraviesa la pared y se le aparece y se va sobre Tomás. Imagínense, hermanos, qué aflicción la de Tomás. Dice, Tomás, entra y tomé. Y los demás, ¿no creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y ustedes creen, hermanos? ¿Creen que Cristo es el Hijo de Dios? ¿Creen que Él es el Salvador del mundo? ¿Creen que Él es Dios, que un día volverá por una iglesia, por su novia y estaremos con Él por la eternidad? Creámoslo, hermanos. Vivámoslo, creámoslo siempre. Y sigamos su ejemplo. No tenemos que vender nada hoy, tranquilos. Y tampoco repartirlo a los pobres, pero en cuanto les sea posible a ustedes, den, hermanos. Den, no lo traigan aquí,
si no quieren. Nos sirve para pagar el local, para pagar otras cosas. Nunca les voy a pedir que lo traigan aquí, pero sí les voy a pedir que den, que sean generosos, que den dinero, que si tiene un vestido que ya tiene unos 4 o 5 años de no ponérselo, y alguno que le guste mucho. ¿Cuántos han regalado un par de zapatos que les encanta? Jesucristo bendito, ¿verdad? Es más difícil. Estos ya están llenos de pintura, ya voy a ir viendo a quién se los doy. Pero los nuevos, que solo tienen 2 puestas, eso, den, hermanos, den. No piensen para qué lo va a usar el niño del semáforo, el limpiavidrio. Denle o denlen. Den, hermanos, den al que necesita. No tiene que hacerlo público. Den, del Señor recibiremos la recompensa. Del Señor recibirán la recompensa. El ejemplo de Cristo fue dar. ¿Qué dio? Su vida, hermanos. ¿Qué dio? Su vida, su amor. Se despojó de su grandeza por nosotros. Bueno, hermanos, luego veremos los demás versículos. Damos gloria a Dios porque podemos ver en estos versos el ejemplo de humildad de nuestro amado Señor y Salvador. Padre, gracias, Señor, porque eres...